Buenas, hola, muy buenas. Hola Isama, muy buenas, soy Rec. Muchas gracias por estar por aquí. Aquí estamos un domingo más, en este rinconcito que hablamos de libros, de literatura y recuperando un poco la tradición que me suele gustar mucho y que algo que me fascina y que además, ahora os diré por qué, recuperamos también la mitología. Me he dado cuenta últimamente y además viendo las últimas lecturas que he tenido, las últimas temáticas que he ido tocando en fantasía, incluso en ciencia ficción y en terror, sobre todo en fantasía, me he dado cuenta que hay muchos libros en los que la religión, la mitología, tienen un peso muy importante. Os pondré algunos ejemplos de los que he leído últimamente, pero estoy hablando, pues hace poco tuvimos por aquí La voz de Artemisa, La canción de Freya, Hermana Roja. Son todos libros en los que la religión, la mitología, las creencias tienen mucha importancia y sobre todo son creencias, en el caso de Hermana Roja no tanto, pero la canción de Freya, la voz de Artemisa y luego algunos otros ejemplos que pondré de religiones, culturas que tienen mucha relación con nosotros, que tienen mucha relación con el entorno, ya sea en estos casos más europeo, más clásico, Grecia, así, pero eh, también relacionados con otro tipo de culturas y otro tipo de entornos también muy interesantes. Y espera un momento, que hay una bruja por aquí que está intentando. Y Shana es nada, que tengo aquí visitas de vez en cuando. Pero nada, simplemente vuelvo a lo que estaba hablando. Y lo que estábamos diciendo al final era que, espera un momento porque tengo que cerrar la puerta. Pequeños gajes del directo, ya sabéis que tener niños y puertas no quiere decir que no vayan a entrar. Pero bueno, lo dicho, que al final lo que hace es que todas esas religiones, todo eso que nos rodean, esas creencias, inspira muchos libros. Y hoy justo voy a hablar de eso. Voy a hablar de cómo la religión, las creencias, cómo han ido empapando distintas historias, cómo se pueden utilizar, algunos ejemplos, y luego acabaré con un par de mitos que me gustan mucho. Pero bueno, para empezar desde el principio, esto es lo que, como lo he querido llamar, que sería eso, sería credos, mitos y libros. La mitología y la religión como centro de la historia. Eh, no es ni una clase, no es nada académico, ya sabéis, aquí no suelo intentar que sea nada así tan serio, tan académico, ¿vale? Pero sí es una visión personal de cómo he visto que ha ido evolucionando las historias a buscar mitologías y a veces mitologías bastante diferentes a las que estamos acostumbrados. Es donde pasaba la griega, la egipcia, y yo. Ahora se empiezan a ver cada vez más historias que cogen mitologías y creencias de otras culturas para crear sus propias historias. Un poco si pensamos lo que iba contando, que la mitología y la religión muchas veces ha sido el corazón de nuestra historia en general. Y unido a eso, lógicamente, pues ha habido muchísimas guerras, muchas polémicas, muchas evoluciones, muchas revoluciones, unidas a la religión, que luego veremos un poquito por encima. Y sobre todo,
muchas veces con la excusa de la religión, con la excusa de la creencia, para al final conseguir lo que se quiera, dominar al otro, vencer al otro, lo que quiera falta. Pero no solo eso, también algunas de las historias más bonitas, historias más complejas, historias ya pueden ser de amor, ya pueden ser de traición, ya pueden ser muchas cosas, han tenido la mitología, han tenido la religión como base. Y ahí pueden ser desde historias de creencias, de traición, historias de acción, historias de mejora. Hay muchas historias que en el fondo son, incluso hoy en día, que leemos, que están basadas, que los retellings están de moda, están basadas en cuentos, historias clásicas que merecen la pena. Como os digo ahí, eso, o sea, al final los retelling hoy en día están muy de moda. El tema de coger pues, los cuentos clásicos de la mitología clásica, sobre todo griega, darle una vuelta de tuerca, está muy de moda. Pero aquí vengo también a reconocer que hay muchas mitologías, muchas historias que no son tu entorno más cercano, que merecen mucho la pena. Y que por ello hay veces que hay que abrir esa mira que tenemos tan cerrada hacia nuestro entorno, ya sea por un lado anglosajón, o ya sea por otro lado un entorno más europeo, más centrado en toda la cultura europea clásica, y darnos cuenta que hay historias que merecen la pena ser contadas, ser versionadas, ser reordenadas, vamos a decir, con la mentalidad de hoy en día, pero basándonos en historias clásicas. Luego os explicaré un caso en concreto que a mí me parece perfecto para un retelling, por ejemplo, sería el caso de Gilgamesh. Pero bueno, ya llegaremos al Gilgamesh más tarde, porque lo que os quería decir era eso, que si al final ponemos ese peso en la historia, ese peso en la mitología, este peso en darle un contexto a nuestra historia, ayuda mucho para que luego todo sea mucho más tridimensional y todo tenga mucho. Eso, por ejemplo, por eso he puesto ese ejemplo de a ver qué relación tiene esos últimos libros que luego os comentaré con Gilgamesh y con el origen de Praga. Porque todo ello tiene esa raíz común de buscar esas raíces, ese pasado. Y ya que lo he puesto aquí, sí deciros que acabaré, no sé si lo conocéis, pero acabaré contando una historia que en su momento, cuando fui a Praga, me la contaron así un poco por encima y me gustó mucho. Y he estado leyendo y una versión que me ha gustado la he traído para aquí para cerrar. Me gustar con todo de mitología o historias del pasado, ya sean mitológicas o no tan mitológicas, pero que sí tengan ese carácter mitos, cerraré con la historia que cuenta, o que fabulada, ¿no? Del origen de la. Pero antes que eso, lógicamente, hay que dejar unos conceptos un poco claros. Primero de ellos, ¿qué es una religión? Si vamos a la traducción, a la definición exacta, sería un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente reconoce una relación con la divinidad, Dios o varios dioses. Importante que un dios o varios dioses, por lo que luego diré. Pero ¿no has estado en Praga? Yo estuve y la verdad me enamoró esa ciudad. Tuve la suerte de gran viaje que hicimos mi hija y yo, que hicimos Praga-Viena, Budapest. Yo anteriormente había estado en Budapest y Praga y Viena, todo el mundo dice Viena, lo presuntuoso que es, y así yo me tiene un toque, vamos a decir, de mucho peso histórico, pero no tan brillante como Viena, sino más melancólica. Tiene una ciudad muy interesante, los rincones muy. Tiene cosas como
el teatro negro, que también me parece fascinante. Y es que es una ciudad que merece ese viaje, la historia de cómo se cuenta que es el origen de Praga, la del nombre de Praga, tiene, la verdad es que me quedó marcada y dije, mira, pues qué mejor que para algo que voy a decir luego hacia el final, cerrar con esta historia. Pero bueno, lo que iba diciendo. La religión, pues eso, al final son el conjunto de creencias relacionadas con los dioses. Muchas veces ha sido el corazón de las civilizaciones. Muchas veces definimos una civilización o entendemos una civilización más clásicas, la griega, egipcia, las mejores maneras para entender su cultura es entender su religión, entender sus creencias, lo que nosotros hoy en día llamamos mitología, pero que para ellos era su religión, sus creencias. Entonces, por ello que yo le doy tanta importancia. También, lógicamente, también ha sido una razón de muchísimas guerras. Eh, y muchas veces la excusa para muchas guerras. Al, eh, el ir en nombre de un dios parece que te legitimaba a ciertas cosas que, que por otro tipo de ideales igual no. Pero como os decía, me parece una manera maravillosa para conocer un pueblo, porque en el conjunto de religiones o en mitologías entendemos a la perfección qué es ese pueblo, qué cuenta ese pueblo, cuáles son sus ansias, sus miedos, sus deseos, su proceso de conocimiento, su manera de ver el mundo. Todo eso se ve de una manera maravillosa en la mitología. Yo siempre suelo pensar, por ejemplo, los griegos, si nos fijamos, había tres grandes dioses. Eh, Zeus, relacionado con las tormentas, con los rayos. Pero luego, claro, también teníamos mar y el dios del inframundo. Son como tres zonas, el cielo, el mar y el inframundo, las tres zonas que nosotros como humanos no podemos controlar, no podemos pisar, no podemos habitar de una manera tan sencilla. Es cierto que los griegos pues tuvieron cierto manejo de la navegación y así, pero claro, un lugar hostil, un medio hostil, y si aumentas y todo, por mucho que sea el medio, marca mucho. Entonces, la manera de entender eso, entender los miedos que tenían, entender las pasiones que tenían, también entender la evolución, porque cuando hablamos de mitologías o cuando hablamos de religiones, parece que nos olvidamos que duran muchísimos años, siglos, y durante esos siglos han ido evolucionando. Es más, la mitología que nos ha llegado hoy en día seguramente se parecería poco a ciertas épocas de la mitología. O ha sufrido cambios, ha sufrido adaptaciones, ha sufrido el, los monjes principalmente han sido los que han transcrito y en mitologías y todo eso. Hasta hoy en día, pues los grandes copistas. Pero claro, ¿quién te dice que adaptaban los mitos bien, de cierta manera, a su propia creencia o si eran literales? Entonces, al final, durante tanto tiempo, han cambiado. Es decir, de esas mitologías, vasca, que está basada en la oralidad, en dar la historia unos a otros. Claro, si yo estoy contando una historia, cuando pasa mi filtro, ya ha cambiado un poco. Tú la escuchas, ha cambiado un poquito más. Todo el rato va cambiando, va reinterpretando, se va modificando, se va jugando con. En realidad, lo que quería era eso, pues un poco es en realidad la religión, porque claro, el siguiente salto es ¿qué es la mitología? ¿Qué es la mitología? Es el conjunto de mitos relativamente cohesionados o paralelamente adheridos, relatos que forman parte de una determinada religión o cultura. Eso es lo importante muchas veces. Que se nos olvida, para lo que nosotros es mitología, para ellos era religión, era cultura, era lo que ellos creían. Y desde nuestro punto de vista, tenemos esa imagen casi de paternalista hacia esas creencias, como cómo podían ser cosas, cómo podían. Se olvida que muchísima gente conocimos mundo
que tiene creencias muy diferentes a nosotros. No por ello son ni mejores ni peores a nosotros, diferentes, han sido culturas diferentes, los históricos diferentes, en su propio país es diferente. Y eso de ponernos encima de alguien, todo cuando comparamos religión y teología, rabia, porque al final que no es más que una religión que ha ido perdiendo adeptos. Solo eso. Pero la creencia sigue siendo la misma que aquellos que creían en su momento pensaban. Hay son religiones muchas veces olvidadas. Pero no por ello hay que pensar que sí, pues nos puede hacer algunas cosas, algunos pensamientos, como podían cosas, como podían pensar eso. Pero era su manera de entender el mundo, su manera de enfrentarse a un mundo hostil, un mundo que no entendía. Nosotros hoy en día nos aferramos a muchas cosas también pensando qué será, qué habrá después de la muerte, tipo de cosas. Todavía nosotros no tenemos ninguna respuesta y cada uno tiene una respuesta a ello. No por ello unos son más mejores que otros. Eh, y es eso. Al final, lo que hay que pensar es que esta mitología ha ido evolucionando de religión, mitos, pero no quiere decir que toda la mitología sean religiones. Mitologías, muchos seres mitológicos, que en realidad lo que son es eso, seres que habitaban un lugar concreto, un entorno concreto, pero no por ello tiene por qué estar unido a un dios, no tiene por qué estar unido a una creencia, a una religión, a unos rituales, a unos, sino que al final son seres, claro, pues, digamos, seres mitológicos de cualquier lugar, no tiene por qué estar unidos a la religión del lugar. Son seres que habitaban los sueños, los miedos, gente que vivía en esa zona. Hay veces que en la que mitología muchas veces viene de religión, pero no siempre. Hay que saber diferenciarla para ver que al final mitología es mucho más que Dios, muchas más cosas. Unidos a eso, quiero hablar de dos cosas que también están muy unidas y que también sirve para valorar un poco nuestra visión sobre la religión, que es el monoteísmo y el politeísmo. Y pongo la definición monoteísmo, que al final que es una creencia que existe un solo Dios. Ahora significa eso, mono como único, Dios como Dios y ismo como doctrina. Doctrina de un... Ese Dios normalmente suele ser el centro de todo, es el que ordena todo, el que ha creado todo, el que dicta las normas, que luego pues esto, ¿vale? Hay distintas maneras de afrontar también la religión monoteísta. Hay que tener en cuenta que pese a ser monoteísta, también hay creencias a veces más generalizadas, como puede ser relación a la Virgen, aquí, que es la que tenemos, pero también a cosas mucho más locales, a dioses, a frailes. Yo recuerdo mi madre siempre se le llevaba una estampita de un fraile que decía que le daba suerte. Entonces, hay muchas veces que, es cierto que hay un solo Dios, que hay normas, las leyes, la iglesia, pero luego hay pequeños rituales, ahora que hemos tenido la época de la sequía, pues que sacan al santo en procesión para pedirle que llueva, ese tipo de cosas, no difieren mucho de las creencias politeístas en las que Dios de la lluvia se le adora y se le pide que llueva. A veces que desde el monoteísmo hay esa visión de que cómo pueden ser tan ridículos de pensar en no sé cuántos dioses que están haciendo no sé qué, pero el propio monoteísmo nos lleva a lo mismo, nos va a coger esos pequeños detalles, esas pequeñas casi anécdotas de pues, lluvia, pues qué tipo que me ha venido a la cabeza la lluvia, porque es una de las cosas que más es muchas veces, y utilizamos eso casi como un pequeño ritual para que ayude a la lluvia. Y de las más conocidas, lógicamente, pues
cristianismo, el islam, su entorno, la gran mayoría de religiones son. Pero ¿qué es lo que ocurre? También existe el politeísmo, una concepción basada en una existencia de varios seres divinos o dioses. No tienen por qué ser todos igual, me refiero. No tiene por qué ser que todos los dioses estén en el mismo escalafón y que no haya diferencias. Siempre suele haber dioses mayores, menores, siempre suele haber dioses genéricos, dioses para una función en concreto. Entonces, cuando hablamos del politeísmo, y a nivel mundial, pues a cabeza pues, el hinduismo, el hinduismo, son religiones en las que creen en varias deidades, varios dioses, y luego también muchos seres y muchos dioses secundarios, que luego lo que hacen es completar todo el panteón, como se puede decir, de. Y ahí es lo que pongo, que siempre hay esa mirada de superioridad, sobre todo también desde el punto de vista que estamos nosotros, que queramos o no, pero no, tenemos una fuerza influencia mismo, eh, hay esa mirada de superioridad, tipo de religiones monoteístas hacia la politeísta, como si la politeísta fuera juegos de niños y fuera creencias de eso, de muy antiguos, de nos recuerda a la época de Egipto, de Grecia, como si fuera el pasado, en cambio lo más moderno fuera. Oh, muchas gracias por suscribirte, Isama. Muchísimas gracias por. Pues eso, lo que estaba hablando. Entonces, también hay que tener cuidado con ese tipo de visiones superiores, de decir, yo soy mejor, yo estoy por encima de, porque son algo diferentes a nosotros. Lo mismo que viendo la superioridad de los no creyentes sobre los creyentes, que al final, y si a la filosofía y los que nos ha tocado ya que has pasado la selectividad, eh, cuando hablábamos de Nietzsche, por ejemplo, cuando hablaba Dios ha muerto, dice, claro, hay mucha gente que en vez de Dios vuelca esa creencia en otra cosa, ya sea el capitalismo, ya sea en muchas cosas. No por ello, tío. Es que te leo. Eva Humilde no hace una religión de la literatura. Sí, mira, es una religión que yo sí proceso con mucha pasión y fervor, pero que por suerte hay muchos dioses de la literatura y, y hay veces que da gusto conocerlos y hay otras veces que también cuando los vuelves terrenales dan un poco de miedo. Pero bueno, sí, es una religión que merece la pena. Gracias, de verdad. Lo que decía, que al final esa visión de superioridad de unos a otros no nos ayuda precisamente a evolucionar como sociedad y a vernos como mejores al de enfrente porque tiene unas creencias diferentes. ¿Por qué digo todo esto? Eh, bueno, un poco lo que estaba hablando aquí, pues que hay distintas tipos, hay pues, puesto un par que dice pues que pueden ser enoteístas, que sea una adoración, una deidad en particular, o los catenoteístas, que lo que hacen es, pues dependiendo el momento y dependiendo la necesidad, pues rezan a un dios. Es lo que causa también a veces evolución en religión, evolución en la propia sociedad y cambios. En Egipto ha habido épocas en las que se ha adorado a un dios por encima del otro. Y probablemente solía ser el faraón, un poco el que lleva la voz cantante. Entonces, pues se solía cambiar a quién adorar, quién es el gran dios al que hay que adorar. Entonces, pues esto también puede ser una causa de peleas internas, externas, porque al final puedan chocar esa religión. Bien, curioso, porque, claro, cada dios lleva unido unos valores, lleva unido unas creencias, lleva unido unos rituales, que también dirían mucho de las personas de las que creen. Si yo voy a poner un dios por encima del otro, es porque le doy más importancia a esos valores, a eso que me trae este dios por encima del otro. Y eso también ayuda pues para ver cómo ha habido épocas de grandes culturas
los que igual buscaban dioses más de la fertilidad, de, de lo agrario, de la comida, del bienestar, y luego épocas en las que se primaban los dioses de la guerra, los dioses de la venganza, los dioses, ese tipo de dioses más guerreros. Pues el fijarte en la mitología y qué se creía en cada momento también ayuda a entender cómo sería seguramente la filosofía de ese momento. ¿Qué es lo que ocurre? Ha habido muchas veces que las guerras han sido causa o al menos excusa, se han apoyado en el credo. Eh, Digo queriendo la parte de excusa, porque hay muchas veces que lo que se ha hecho ha sido empañar, esconder esa parte guerrera, esa parte de conquistar al otro, esa parte de querer sus bienes, querer su poder, echarlo, darle por encima. Y la excusa ha sido la religión porque son paganos, porque son gente a la que no creen en mi Dios y tengo que. Yo estoy por encima, nosotros estamos por encima de ellos. A veces se ha hablado de guerras en nombre de Dios o Dios está de nuestro lado, ese tipo de expresiones terribles, que al final es como decir, son guerras entre dos dioses y nosotros simplemente somos peones que mueren o matan. Lo más claro que conocemos todos, porque vivimos y todo eso, pues serían las cruzadas, esas guerras santas, Tierra Santa, de los cristianos hacia Tierra Santa para recuperar los lugares santos y ese tipo de cosas. Al final, nos cuenta y había todo un amasijo de razones morales, razones políticas, razones económicas, había muchísimas razones de cómo el participar en la propia Guerra Santa eximía de ciertas penas, como este tipo de cosas al final hace que la religión sea la excusa perfecta para luego las luchas verdaderas que hay detrás, que son luchas por poder. Y eso en la literatura se ve muchísimo. Y me encanta verlo como se suele ver batallas, por un lado, cruentas entre soldados, y luego cuando cambias el foco y lo pones más arriba, y a reyes, ales, ves que la guerra es completamente diferente, ves que las decisiones son completamente diferentes, ves que las razones de hacerlo son completamente como los soldados son simples peones en un juego mucho más grande y muchas veces mucho más asqueroso. Y al final los que se dejan la vida son los peones, es que ellos igual sí creen en eso que están haciendo, que igual los que están por encima. Pero es una herramienta perfecta. Eh, la religión muchas veces también no ha sido el centro de la guerra. No tiene por qué ser. Pero las conquistas sí han traído luego eh, como excusa el arrasar con culturas, arrasar con religiones, imponer la tuya propia. Que tenemos en eso, por ejemplo, sería la conquista. La conquista o América o como hizo fue que había unas culturas milenarias, centenarias, los incas, los mayas, los aztecas, que cuando vinieron los españoles, pues al final, ¿cuál era la imagen también que se daba desde les vamos a enseñar la palabra de Dios? Imponer creencia sobre la suya. Es la buena y la suya. Sí, que eran muy bárbaros y que había sacrificios, había muchas cosas. Pero eso no quita para que al final, si tú lo que haces es imponer tu propia cultura, porque tú tienes esa imagen de superioridad hacia el contrario, estás haciendo. Y se me ocurren también batallas que han ocurrido, pues por ejemplo, en China, en Japón, la introducción del budismo, la introducción, por ejemplo, del cristianismo también en Japón, de cómo ha causado que los países se cerraran en banda para que ese mal, la religión que venía de fuera, no se impusiera sobre el que hay dentro, porque la religión también son valores, también son maneras de ver y de pensar el mundo. Choca con tu propio mundo, pues es una cierta amenaza.
amenaza muy importante. Hay ejemplos claros de China y Japón, ¿no? Los, se han cerrado o ha habido persecuciones por este tipo de pasado aquí, que hablar de una parte de nuestra historia que no se enseña prácticamente nada y parece que no existe, que sería toda la parte de Al-Ándalus, y como esa reconquista famosa, teniendo en cuenta que llevamos, si hoy en día subamos los años, está más tiempo Al-Ándalus que desde la reconquista aquí, entonces ese tipo de visiones del mundo tan parciales, pues con la mente y darnos cuenta que pues otra moriscos y que todo no es blanco y negro y que en todos los lugares ha habido guerras y luchas que decían que venía por la religión y no. Guerras entre dioses también, un poco lo que hablaba por encima antes, pero es eso, que muchas veces también no son tan comunes, pero sí el apostar por un dios o por el otro, que se cambie el credo, que se cambien templos, que se adore a uno o a otro, pues también puede causar ciertas revoluciones y ciertos cambios. Por ejemplo, en Grecia tenemos todas las polis, que las polis cada uno solía tener el panteón de los dioses, pero luego tenía un dios protector de la ciudad, pues a lo que ya tenía Atenas, y entonces, pero ahí no quiere decir que por religión hubiera esas batallas, sino que tiene que ver más por poder económico, por imponerse al otro. No. Sí ha habido lugares en los que ese tipo de apuestas, Dios u el otro, traía problemas y traía guerras o por lo menos batallas, así, a menor escala o mayor. También con lo que decía antes, que ese cambio de un dios a otro, de una creencia a otra, también puede querer decir que se está evolucionando para bien o para mal, que antes era más una religión más pacífica y luego se convierte en más guerrera, o al revés, a veces cuando se crea una mucho más guerrera, mucho más pensada en la defensa, el ataque, y luego cuando ya se sitúa en un lugar concreto, ya se estabiliza, se va evolucionando una religión más de paz, o ese tipo de cosas, analizarlo y analizarlo en los libros. Interesante. Ves que hay autores que hacen ese tipo de cosas, que cogen un momento concreto de su historia, que no tiene que ver realismo perfecto, pero aunque no sea realista, estamos hablando de cualquier fantasía, el poder darle un contexto de pasado, presente y futuro, de qué es lo que está ocurriendo, qué creencias hay y todo eso, siempre le da un empaque mucho mayor y una tridimensionalidad al mundo mucho mayor que si aterrizamos en un lugar sin creencias, sin simplemente acción y hechos. Otro tema importante, y aquí voy entrando ya más en el diario, por ejemplo, las guerras entre credo y magia. Eh, es poco común encontrarnos libros en que hay una lucha entre la magia, magos, los hechiceros, la religión. ¿Por qué? Entre muchas cosas, pues pongo que la magia al final que es un conjunto de conocimientos y prácticas que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Claro, el límite que hay entre religión y magia, fino. La religión ve que la magia, que alguien se dedica a hacer magia, y todo lo que estamos hablando, es una amenaza para ellos. Es un insulto a Dios, que es adorar al diablo, adorar al maligno, adorar a los dioses peores que hay, de adorar el buen camino y el camino recto. Entonces hay muchos libros en los que esa guerra de religión, magia, unidas las dos cosas, religión y magia, pero que sean distintos credos, pues da mucho detenido, luego roja.
monjas, habla de un credo, de un camino, también se habla de ciertos poderes. Entonces, es algo muy complejo y mucho más variado. Entonces, cuando hay un choque así en un libro entre credo y magia, suele ser muy rico. Credo y ciencia. Que hablar de la mezcla entre credo y ciencia. Eso es muy presente incluso hoy en día. La ciencia al final, ¿qué hace? Lo que ocurre en el mundo. Fenómenos, cómo funciona el mundo, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la ciencia va evolucionando, muchas cosas de la religión se van quedando atrás. Y es un choque de tren. Dos ideas muy diferentes que chocan. Es por ello que muchos experimentos eran ejes, porque cosas, o sea, pues claro, Galileo, y si la Tierra giraba alrededor del Sol o el Sol giraba alrededor de la Tierra, o Darwin, parece terrible, pero hoy en día todavía hay muchos, pone la imagen de esta gracia, cosas, en muchos estados empieza y hay un movimiento muy fuerte que condena al darwinismo y a enseñar Biblia más que la evolución, que la casi satánica. Estamos hablando hoy en día, que hablar de religiones que no creen eso. O cosas mucho más cercanas, no sé si es el bosón de Higgs, eh, acelerador de partículas, intentar descubrir que es más pequeño que el átomo, los quarks, y cuando se llamó el bosón, cuando o la teoría del bosón de Higgs, le empezaron a llamar la partícula de Dios, como diciendo que era esa partícula con la que todo había sido creado, con lo que todo se creó. Claro, es lo mismo que en su momento se ha hablado de los átomos, pues al final es cuanto vas escarbando más y cada vez más pequeño, pues al final es como la, la llave que te muestra que todo está hecho de eso. Y a los científicos no les hace mucha gracia, pero hay mucha gente. El bosón de Higgs, lo de ello, y las partículas y cómo funciona la ciencia, le llamaba y le sigue llamando la partícula. Eh, pero es eso, pero al final, hoy en día, muchas de esas batallas entre religión y ciencia nos chocan mucho, pero en su momento eran básicas, eran importantísimas y era casi la supervivencia de la religión, porque si se demostraba que esa teoría era real, se tambaleaban los cimientos de mi religión. Luego, por la religión va cogiendo su camino, va cogiendo sus tajos a veces, va cogiendo va evolucionando y te vas dando cuenta que al final se va adaptando a todo y a esos nosotros también. Pero en ese momento, en el choque entre ciencia y religión, pues es un punto muy importante. Yo recuerdo un libro, creo que era de Felicidad, que hablaba precisamente de eso, pero girándolo por completo. Es decir, que eh, la ciencia prácticamente era la religión era la ciencia. Dar una vuelta a todo y como si la religión fuera la amenaza de la ciencia. Entonces, ese tipo de giros, muy interesante a la hora de entender si, si cambiamos las tornas de algo, al final la historia cambia por completo. Eh, mira, que te vas, vale, perfecto. Espero que te guste lo de Praga. Es una historia que me contaron del origen de Praga y que me gustó mucho y quería compartirla. Cuídate mucho. ¿eh? Y muchas gracias por esto. Lo que os hablaba, posibilidades literarias. No, son muchísimas. Tenemos una religión como toda una historia. Es eso, al final es el espejo de la sociedad. ¿Qué creen? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Sus valores? Luego, muchas veces el choque, hablábamos de religión y ciencia, también religión y política. O muchas veces la religión se vuelve más poderosa que los propios políticos, que los propios reyes. O cómo se van entrelazando los nudos entre religión y política.
También animo a buscar esas otras religiones, otras culturas, esas otras credos que son muy lejanos a los nuestros, porque al final nos ayudan mucho. Y luego es muy importante también esa batalla entre creencia y razón, esa batalla en la que alguien está convencido de algo por pura fe y alguien está convencido por la razón. Entonces, cómo esas dos personas pueden chocar y pueden tener ese diálogo o esa guerra entre ellos. Pero sobre todo, y en los libros pasa mucho también, que esa religión es la excusa perfecta para imponerse. La perfecta hablar en nombre de Dios para al final lo que conseguir es las tierras, el poder, vencer al otro, sus recursos y ser el más poderoso. ¿Vale? Es esa sensación de decir, yo tengo que colonizar a estos porque creen en otra cosa, pero en realidad lo que me interesa es yo ser dueño de esa imagen de superioridad. Es muy peligrosa respecto. ¿Qué tipo de posibilidades hay? Pues es lo que decía antes, guerras entre religiones, una misma religión, entre dioses, ciencia y religión. También puede ser lo contrario, también puede ser historias de concordia entre distintas religiones, entre distintas maneras de ver el mundo. Y esa no se suele ver tan a menudo y son historias muy interesantes el ver cómo yo me pongo en la piel de otra persona que cree completamente diferente y esa persona se pone en mi piel y cómo intentamos entender el mundo a través de los ojos de cada uno del otro. Eso podría ser una visión muy interesante. O cómo va evolucionando y frente a una nueva la realidad, cómo evoluciona esa religión y esa cultura. Y, y al final ese tipo de ejercicios en los que cruzamos esa imagen, cruzamos esas creencias, lo que hacemos es aportar nuevos valores y hablar de problemáticas que pueden ser perfectamente adaptadas hoy en día, desde racismo, desde guerra, desde pacifismo, desde economía. Se pueden tratar muchísimas cosas con eso, con simplemente coger a dos personas de creencias muy diferentes entre ellas, intercambiarlas, ver que vean el mundo desde el otro lado, cómo eso puede contar una historia maravillosa. Aquí es un poco lo que venía a decir. Últimamente, últimos años, poquitos años, han aparecido muchísimos libros que tienen ese peso en la teología, en la creencia, en la religión, y que cada vez estoy viendo que cada vez hay más. Por ejemplo, la boda de Artemisa. Es actualizar los mitos de Artemisa y las guerreras de Artemisa y traerlas al mundo de hoy en día. Y además, todavía unir a todo lo que estaba hablando, eh, hablar también de guerra entre creencia y magia. La batalla encarnizada entre una magia y, y las monjas, vamos a decir, de las de Artemisa. Entonces, ahí da de maravilla tipo de cosas. Mira, con respecto a las culturas y regiones, me ha venido Vinti, exactamente. No he traído Vinti, he traído Quien teme a la muerte, también de la misma autora, y que es precisamente eso, el cómo eh, la cultura, las diferentes culturas, las razas, cómo impregnan todo y cómo destruyen. Entonces, el tema de la muerte, por ejemplo, son esas dos razas completamente diferentes y cómo la violación de unos a otras, cómo intentan ponerse unos a otros y algo tan real y tan terrible de hoy en día. Pues, mostrarlo en libros, y Mente de la Muerte además también habla de ablaciones, habla de ese tipo de cosas que muchas veces no hablamos, parecen demasiado duras y hay veces que el tratarlos en género, tratarlos en fantasía, en ciencia ficción, a veces nos permite ese pasito de permitirnos hablar de estos temas sin que suene tan salvaje como si habláramos una novela realista que habla de la acción o que habla de las crisis de fantasía o lo que sea. El permitirnos apartarnos un poco de la realidad permite jugar con nuestras herramientas literarias y poder aportar otra visión.
Hermana Roja, lo que se está antes, una novela maravillosa, en la que también hay carreras, pero también hay muchas luchas políticas, también hay distintas creencias. La propia protagonista tenía otras creencias antes del evento, entonces el ver cómo el mundo también puede ser muy diferente depende de los ojos. El Señor de los Jin, El Señor de los Jin es una obra maravillosa de Kelly Clark, en la que los Jin existen en realidad. Mágicos, existen en Egipto, un Egipto que se revoluciona pues, a principios del siglo XX y como esa magia cambia por completo todo. Pero unido a eso, no solamente están los Jin, permite ver que el mundo es mucho más amplio y hay mucha más magia que no solamente los Jin. Y nos permite también una visión de los dioses originarios egipcios y cómo choca la cultura nueva, la nueva realidad con los Jin, con la antigua. También hay un trasfondo de creencias y de distintas maneras de ver el mundo. La canción de Freya, que también las entre aquí, a Lucía y a Maya, en la que nos habla de brujas, seres lógicos o que ver con la mitología nórdica. Ese tipo de choques es que sigue dándose hoy en día. Son libros que se han y que son La saga Shirukuni, de mi amiga Miriam Ser, que habla sobre un Japón teórico en lugar de Shirukuni y cómo los dioses como Amaterasu, o sea, pues cómo se mezcla esa realidad de samurái, de guerras, de luchas tribales, vamos a decir, mezclado con seres mitológicos, con dioses, aporta una visión muy interesante. Quien teme la muerte, lo que os está diciendo, también de Vinti, como decías tú, Isama, en la que nos habla eso de ese choque de culturas, ese choque de religiones, ese ponerme por encima del otro. eh, y por ejemplo, eso, el afrofuturismo lo hace muchísimo, porque al final lo que hace es beber de sus tradiciones y luego aportar esas tradiciones a esa visión futurista, más o menos dura o más o menos realista, pero lo que permite es enraizar esas historias que hablan de ese afrofuturismo, enraizarlas en lo más profundo de las raíces. Y eso hace que sea mucho más rico. Debido a eso, por ejemplo, un libro muy curioso, tampoco puedo contar mucho porque esa es parte de la clave de la historia, pero Dioses, monstruos y el suerte también nos habla sobre, en este caso sería sobre el futuro, pero también nos habla sobre Mesopotamia, que hay viajes, hay posibilidad de viajar en el tiempo, entonces choques culturales o sea, de una manera muy, muy original, está narrado aquí, o El rastro del rayo, una novela en la que nos hablan de un Estados Unidos posapocalíptico y que la cultura navaja tiene su propio lugar, tiene su propio espacio y cómo ese propio espacio al final hace también que los propios dioses puedan bajar y puedan interactuar con los humanos. O también una novela maravillosa, la historia triste de un hombre justo, en el que también es muy curiosa la visión que tiene porque es medio mágica, medio musical, medio religiosa, porque es un mundo en el que la música es parte de la magia, pero a la vez la religión también prohíbe cierta música, que es cierta magia. Entonces ese choque entre magia, música y religión, una visión muy, muy, muy interesante. Ya veis que hay historias, estoy contando, que no tienen mucho. Estoy hablando de los últimos 3 4 años. Una serie de libros de cómo, desde la fantasía a la ciencia ficción, se han tomado ideas de la mitología, de la religión, culturas, cómo se han ido moldeando para contar la historia que querían contar. Entonces me he dado cuenta que
que esa tradición de dar está bebiendo mucho de la religión y de la cultura, porque está viviendo también de la cultura popular con los retelling. También puede tratarse en cierta manera de retellings el basarte en religiones y contar tu propio. Eh, un poco así, desde el punto de vista, un solo dios muchas veces no es tan inspirador para existir. Da mucho más juego que haya distintos dioses, que haya luchas entre dioses, que haya distintas adoraciones a distintos dioses que un solo dios. El dios, sobre todo, choca pues, con dios con razón, con cultura, dios con ciencia, o dios con otro dios, de otra religión. Ahí sí hay esos choques. Pero con un dios o poderoso no es tan fácil como otro dios, tan fácil que sea una base de una historia. También digo, pues eso, que animo a salirnos de esa parte, pues esa superioridad de la cultura europea y nos abramos a dioses de otros mundos, a otras creencias, nos haremos mucho más ricos conociendo. Muchas veces se nos hace muy extrañas esas creencias porque no vivimos ese lugar, no vivimos ese mundo. No es lo mismo una cultura inuit que una persona que vive en el desierto que nosotros vivimos en Europa. Y las tres personas pueden tener creencias completamente diferentes, pero ver el mundo desde los ojos de un inuit o verlo desde los ojos de una persona que vive en el desierto, en la selva, o que vive en una isla pequeña en Australia, es igual. Veamos, el mundo es muy diferente. Lógicamente, las respuestas, las que buscas, la cultura que buscas es muy diferente. Si somos capaces de ponernos en nosotros ojos y ver esos dioses, ver esas creencias, podemos buscar mucha inspiración. Y que por eso digo que nos salgamos un poquitito de esa Grecia, Roma, pues, Egipto, o hoy en día que está muy de moda la nórdica, pero hay muchas más culturas, muchas más religiones, muchos más dioses, muchos más choques culturales que siempre tirar a los. Y aquí os pongo unos pequeños ejemplos. Uno de ellos es el que nos hablaba al principio, que es Gilgamesh. Seguramente os sonará por la tienda Gilgamesh, los que adoramos la literatura, para nosotros gran templo de la literatura. Antes, Isama, que hablabas de la religión de la literatura, pues hay un templo para mí de la literatura, y sobre todo la literatura de género, que es la que más. ¿Sí? Ese templo está en Barcelona y se llama Gilgamesh, sin duda. Eh, pero Gilgamesh era una especie de un rey inmortal. Era un soberano sumerio. eh, y, ¿Y qué es lo que ocurría con Gilgamesh? Gilgamesh muchas veces se narraba como que era hija de entre diosa y humano. Algunos dicen que era enorme, que llegaba hasta 5 metros, que vivió cientos de años. Creo que reinó, dicen que cientos de años o que sea. ¿Por qué es muy conocido Gilgamesh? Eh, muy conocido porque el poema de Gilgamesh podido recuperar y se considera que es la obra literaria más antigua del mundo. Por ello que Gilgamesh. Eh, yo tengo pendiente una peregrinación a ese templo, nunca he estado. Pues, Isama, tienes que ir porque es una maravilla. La literatura, y si te gusta el género, ahí es como entrar en otro mundo. Sobre todo los que vivimos en pueblos más pequeños, que como una librería pequeñita, o si tienes una ciudad un poco más grande cerca, pero que nunca tienes una tienda así, y sobre todo que trate también al género, eh, quieres encontrar terror, fantasía, ciencia ficción, eso visita. Pero volvemos al Gilgamesh, no a Gilgamesh. En Gilgamesh, al final, ocurre algo que es que dioses no le caen muy bien, porque Gilgamesh también debía ser bastante polémico y bastante subidito. Los dioses crearon a Enkidu y como gran enemigo para que lucharan entre ellos. ¿Qué es lo que ocurrió?
que al final de tanto luchar y tanto eran tan parecidos en poder y en fuerza, se convirtieron en amigos. Enkidu y esto puede convertir, a que estamos hablando de retelling y todo eso, pues podría ser perfectamente un Enemy to Lovers de manual. Esos grandes enemigos que acaban siendo pareja, todo eso, pues Gilgamesh y Enkidu podría ser una historia perfecta de Enemy to Lovers. Pues hoy en día, o incluso en su momento, podría ser también. Más, luego a Gilgamesh se le ofreció luego una diosa que quería ser su pareja y así, y él se negó. Eso también causó que la diosa se enfadara, eh, se enfadara, eh, soltó a un toro gigante y mató a Enkidu. Pero hasta qué punto tenía esa relación tan especial entre ellos que pidió, para Enkidu pidió la vida eterna, incluso ciertos viajes y ciertas aventuras para conseguir revivirlo y una vez que o salvarlo antes de que muriera y una vez que ya ha muerto pues viajó a Tierra de los Muertos para intentar sacarlo de allí. Si lo sacaba ya no vuelve. Historia perfecta para un enemigo. Está basada en Gilgamesh, soberano sumerio, de hace miles de años, que se puede coger. Luego he querido traer también a Sopona. Sopona es la diosa de la viruela. La viruela ha sido, o sea, una de las primeras grandes enfermedades que se ha conseguido erradicar. Salud mundial ha conseguido erradicar. ¿Qué es lo que ocurre? Antiguamente, Ona era diosa la que había que rogar para que no cayeras en. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues que al final, incluso visualmente, veis esas figuras, además creo que se crearon cuando ella estaba luchando por erradicarla y así, yo creo que se crearon para algo de la Organización Mundial de la Salud o algo así creo que era. Pero al final es esa sensación de decir, adoras a un dios para no caer enfermo. Pero lo que ocurre que pone que eh, la viruela nació en África. Nació en África la viruela, pues también el tema de esclavos y con todo, pues al final sus propias creencias, como tú, como más creencias, se han ido extendiendo por el mundo. Una podía ser. Se convirtió también en un símbolo para erradicarla, lógicamente, a ser la diosa de la viruela también podía ser un símbolo. Pero luego hay una vuelta de tuerca, es cruel y salvaje y también puede dar para historia, era que había una especie de credo a Sopona que justo hacía exactamente lo contrario a lo que se supone que era. Se supone que eran una serie de personas torcidas que lo que hacían era amenazar, tajear a la gente que si no amaban, que si no hacían lo que querían, a Sopona ya le viruela. Más creo en el popular, pero creo que incluso en algún caso llegaron a ir viruela, enfermedad, como prueba de su poder sobre la Sopona y de que como si no dan ese chantaje, pues enfermos. Es una manera también de ver cómo la creencia se puede dar la vuelta y lo que al principio se supone que era una creencia a favor nuestra, de ayuda, de conseguir no enfermar, se giró por completo y se convirtió en una amenaza y chantaje. Pagabas, hacías lo que querías, o si, porque la sopona te causaría. Es una visión muy interesante también de cómo la propia historia de un dios puede girar por que era bueno como era malo. Principalmente lo que suele pasar siempre, no por el propio dios, sino por los humanos que transmiten. Luego,
Y hay una trinidad hinduista. eh, el hinduismo es una de las grandes religiones politeístas que tenemos en el mundo. Y a nivel occidental yo creo que es de las más olvidadas, más desconocidas. Hay algunas series que nos suenan, hay mucha gente que le suena o que nos suena algo, algunas cosas por el yoga que al final se está haciendo, por el mundo, por este tipo de cosas, o por la imaginería tan colorida que tienen y tan visual que tienen. Pero aquí, por ejemplo, me ha hecho gracia que ahí hay tres de las deidades más importantes de vista, que sería Brahma, Vishnu y Shiva. Eh, Primero, me llama la atención cómo entre ellos mismos cuadran, que sería Brahma sería el dios creador, Vishnu sería el dios preservador o protector de la situación, y Shiva sería el dios de la destrucción. La destrucción también hay que entenderla como un proceso de cambio y de vuelta a empezar. No tanto como una destrucción vengativa y dolorosa, sino como algo de evolución. ¿Vale? Ya os digo, el hinduismo es completamente variado. Y no solamente eso, sino que además hay muchísimas ramas diferentes. Vamos, hinduismo, ten en cuenta que son miles de millones de personas, eh, cientos de millones de personas que siguen esta religión. Y dentro de la propia religión hay muchos diferentes, religiones propias diferentes, más pequeñas, dentro del gran, vamos, casa madre, vamos a decir, que llamamos hinduismo. Pero me ha resultado muy curioso, no solamente que este trío, creación, preservación y destrucción, sino que las propias mujeres de los respectivos dioses también servían para completar por completo esa triada de dioses. Porque, por ejemplo, eh, Sharas, Sarasvati, que sería la pareja de Brahma, creo que era, y como él es el dios del creador, ella sería del conocimiento. Vishnu y de la preservación y de la protección, pues Lakshmi era de la belleza y la prosperidad. De manera como decir, preservamos, protegemos lo que quieren y bello y y luego lo mismo ocurre con Shiva, que su pareja sería Shakti, que era la de la energía y la naturaleza, con esa misma idea también de que la destrucción, no solo destrucción, sino que es cambios y es evolución, y al final la naturaleza, la energía es tan necesaria. Y otra de las figuras que más conocemos, visualmente al menos, y por eso lo voy a traer, es Ganesha. Ganesha es Dios con la cabeza de elefante, que es muy icónica de poco que conocemos del hindú. Esa hay que entender también por origen, seguramente, nombre, orígenes, pero se consideran como el señor de los Gana. Gana son los semidioses que están un poco por debajo, lo que decía antes, que hay extractos diferentes, tratos, pero diferentes. Pues los Gana serían los semidioses por debajo de los dioses. Y Ganesha sería el gran señor. Eh, Ganesha tiene mucho nombre, entre otras, primero, visualmente es muy atractivo, pero también porque es el dios de la superación, de los nuevos comienzos, de la inteligencia, de las artes, lógicamente aquí, ya que estamos en un canal literario, también de la literatura. Y, he puesto esto de simplemente que no es que nació con cabeza de elefante, sino que su padre le cortó la cabeza, viendo lo destrozada que se quedó la madre. Unas historias dicen que le pondría la cabeza del primer ser que pasaría por delante, pues el primer bebé que viera, sea lo que fuera, al final, en vez de su cabeza, le puso la cabeza. Por ello que esa imagen que tenemos de Ganesha y la propia, todo lo que tiene en las manos y todo eso, pues al final también tienen brazos, o eso es muy normal en el hinduismo, con brazos. Eh, Cada herramienta que tiene en la mano ser parte de esa parte de creencia, de herramientas que favorecen, pero también de un nuevo comienzo, de agencia.
Luego, estoy preparando para más adelante un capítulo especial que quiero hablar de incas, mayas y aztecas. Me parece muy triste que hoy en día, desde esta parte del mundo, que se supone que nosotros fuimos a conquistarles y a traerles la cultura y a llevarles la palabra de Dios y a llevarles todo eso, no conozcamos mucho más de esa parte de culturas, teniendo en cuenta además que por la zona en la que vivían tenemos muchos lazos de unión Hispanoamérica, eh, y los metemos en un gran saco, como diciendo, esos son las culturas precolombinas, y ya está. Cuando eran completamente diferentes. Los incas, por ejemplo, estaban en toda la Sudamérica, toda la zona de Perú, Chile, eh, y ahí, por ejemplo, pues eh, Pichu, tenemos cultura. Eh, los mayas, luego mayas y aztecas siempre se la decían y son muy diferentes entre ellos. Los mayas ocupaban más la zona centroamericana y ellos, por ejemplo, estaban muy evolucionados en la astronomía. Muchas veces se ha hablado pues, como calendario, mayas, todo ese tipo de cosas. La época en la que se decía que era el mundo, porque el templo maya se decía, o las escrituras mayas decían de que 2012 se iba a acabar el mundo. También tenían avances en matemáticas. Y luego los aztecas, además la zona de México, y de unas tribus de México que fueron bajando, eran mucho más guerreros y, y se les conoce también mucho como México. Son tres culturas muy diferentes, con dioses muy diferentes, algunos que sí se parecen entre ellos, que fueron evolucionando, al final lo mismo que nos pasa aquí con las religiones, pero al final hay que darse cuenta que son culturas muy diferentes. Y hablando de evolución, hay que hablar de la Pachamama. Mama es la madre tierra, gran madre tierra de los incas. Es una de las grandes deidades que se creían los incas y que creen los descendientes de a la diosa, la fertilidad y la naturaleza. Es lo que os decía al principio, que al final hay veces en las que son más guerreros los dioses, otros son importancia a la fertilidad, a la naturaleza, a al agua, a la tierra, a la luna, el sol. Porque tiene origen en Pachamama, porque madre de Inti, que es el sol, y de Mamaquila, que es la luna. ¿Qué es lo que pasó? Que estaba tan arraigada la Pachamama y sigue estando tan arraigada la Pachamama a esa zona. Cuando llegó el cristianismo, hizo ahí y en muchos otros sitios, lo que hizo fue adaptar a la simbología, las festividades, la Pachamama, y trató de unir la imagen de la Pachamama con la Virgen. Por ello que muchas veces que la Pachamama y la Virgen se pueden mezclar, se pueden. Y es una manera que el cristianismo, aquí y en muchos otros lugares, ha sabido adaptarse, ha sabido coger, pues como pues, con festivanas y ese tipo de cosas, ha sabido adaptarse y coger para su interés y para su evolución y ampliar las fronteras, adaptar culturas que no eran suyas, rituales que no eran suyos, figuras que no eran la Pachamama, por ejemplo, sería una. Hoy en día, hablando mucho de la Pachamama, y mucha gente cristiana sigue creyendo, sigue hablando de la. Y para finalizar, y aquí ya llegó el final, no sé qué os está pareciendo, si que ya me toca el final. Y ¿puede decirse entonces que el cristianismo es una religión parasitaria? A ver, no considero que es una religión parasitaria. Yo creo que es una religión que ha sido muy inteligente y ha sabido adentrarse en lugares en los que tenía su propia religión, sus propias creencias y han ido poco a poco comiendo terreno, a veces imponiéndose y a veces adaptando cosas a su beneficio. Si hay, pues
veces, de que precisamente si cogemos por fechas en concreto, pues todo lo que sería la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, eso no coincidiría con esa concreto, pero sí había unas festividades que venían muy bien que coincidiera ahí, porque al final, si en una fiesta, día festivo, se celebra una cosa y poco a poco voy metiendo la idea que también se celebra esto, y esto, y esto, y esto, al final uno va cogiendo el lugar del otro. Puede ser las hogueras de San Juan, o puede ser muchísimas cosas que al final, eh, con el paso de los tiempos, eh, no es tanto customizarla, como dices tú, Isama. Arte sí, pero todas las religiones, no porque sea el cristianismo, todas las religiones han ido customizando al gusto y a las necesidades del momento y han ido evolucionando. Pero aquí ha sido, en algunos sitios he visto una estrategia muy inteligente por su parte. La idea del cristianismo es crear o era crear una religión común para todo el mundo, que era el cristianismo, era la religión de todos, porque que era la religión. Ya era la buena. Entonces, la manera de introducirse a veces ha sido mediante juego y guerra, y a veces ha sido más civilino y decir, si tú celebras la Pachamama, si tú celebras este tipo de rituales, si tú celebras unas fiestas en Navidad, poco a poco voy a ir diciendo la Pachamama relacionándolo con la Virgen, voy a ir consiguiendo que tú celebres no solamente esa celebración Roma, sino que además celebraremos también el nacimiento de Jesús y poco a poco, cuando se va apagando ese imperio, la que queda es la imagen de que esa fecha se celebraba el nacimiento. Entonces, al final es una estrategia muy inteligente de adaptarse al medio, adaptarse al lugar e ir poco a poco introduciéndose, que no fuera un choque brusco, porque al final, cuando dos religiones chocan entre ellas, en esas guerras, lo que hablábamos al principio, pero también se crea esa animaversión hacia la otra religión, pero si vamos a introduciéndola de una manera mucho más sutil, más práctica, va a ser más fácil que luego poco a poco, y no es una cosa de otro, es generaciones, poco a poco vamos a ir cambiando este imaginario por este otro. Y al final, esto que celebrabais aquí, celebramos todos juntos y luego se va imponiendo en mi celebración. Entonces es una manera en la que se ha extendido mucho el cristianismo en ese tipo de cosas. Es curioso, como algún día habría que hablar de las celebraciones del cristianismo y el origen del cristianismo, pero pasa lo mismo con muchas. Si cogemos religiones muy antiguas, más adelante, por ejemplo, dioses griegos también beben perfectamente de dioses egipcios, de dioses mesopotámicos, figuras mitológicas van evolucionando de unos a otros, una cultura prácticamente sin cambio. Entonces, al final es como decir que son creencias, son que se van adaptando al momento, lo que te decía antes de los dioses también, de cómo si adoro más a uno que a otro dependiendo del momento, pues como son cambiantes, no de un día para otro, no en el tiempo de una vida, pero sí en varias vidas, en varias generaciones, al final se va evolucionando todo y, y se va adaptando la religión al mundo y el mundo a la religión. Y al final parece que todo es uno. Lo que quería decir con esto, pero era un poco eso. Y ya voy a terminar con, con un tema que también aparece en muchos libros, y yo creo que es un acierto, que es unir la ciudad, un lugar en concreto, con un lugar mítico. Algo mítico, con un mito que relacione y que la haga especial. En su momento vi que incluso en Madrid, en su momento, cuando se creó Madrid como capital, se intentó buscar esa parte casi mitológica, esa parte de ciudad elegida, porque si es una simple ciudad que crece, no tiene tanta importancia como si además le pongo una etiqueta de ciudad especial, ciudad elegida, ciudad casi elegida por los dioses, casi como capital de filosofía de los dioses, como capital
de que era inevitable que se consiguiera eso y le da todavía más fuerza. Y eso pasa en las dos ciudades que trae. Si conseguimos que nuestros libros, en nuestras historias, aportemos ese plus de ciudad especial, porque es la ciudad elegida, porque es la ciudad señalada por los dioses, porque es la ciudad que nació porque tenía que nacer así, porque es especial, diferente a todas las demás. Conseguimos, por un lado, que nuestra ciudad sea de verdad especial y que los de alrededor también la vean como. Entonces, sea también una pequeña joya dentro de todo tu reino. Y eso se ve en muchos cuentos, historias, cómo fue la creación. Y hablamos, por ejemplo, del gran Tolkien cuando habla de las ciudades de los enanos y cuando habla del abismo de Helm, cuando habla de muchos lugares, le da ese toque de mitos, le da ese toque de lugares especiales, de lugares que no son cualquiera. No es una ciudad cualquiera de enanos, no es un abismo cualquiera, es ese lugar. Conseguir eso en un libro es aportarle una épica mucho mayor a lo que sea crear. Por ello que he traído los dos mitos y con esto. El primero de ellos, la fundación de Roma. Quien no conoce, la fundación de Roma viene de Rómulo y Remo, pero ¿de dónde viene toda la historia? Pues cuentan que, bueno, con los apuntes, porque para que hace falta los nombres y eso yo soy malísimo, cuentan eso, que se fundó una urbe allí en Cana y que allí Canio fue su primer. Luego, tras generaciones, rey que se llama Mano de Numitor lo vio, lo preso y se puso él. Y en el momento que se puso en su lugar, para romper con esa cadena vamos a decir, de herencia, mató a todos los hijos varones. No quedó una hija, que era Silvia, y la decidió que fuera una virgen, una sacerdotisa. ¿Por qué? Porque de esta manera tenía voto de castidad y voto de castidad no. Hay una cosa la que no contaba el bueno Amul, que era que los dioses son muy capaces. Y en este caso no hablamos de Zeus, que no es el que está metido en todos estos tíos, sino que sabe que esto fue Marte. Dicen que se enamoró de ella y la sedujo. Palabras peores, pues, a veces en la región con violencia. Pero bueno, ya sea de manera eh, de manera consensuada, ya sea por acción, Rea Silvia quedó embarazada de Rómulo. Cuando Amulio se enteró de ello, que pensó que, claro, si tenía esos dos niños, esos dos recién nacidos, iban tarde o temprano a reclamar el trono que él había conseguido, su abuelo, mandó un asesino a matar. Pero el asesino no pudo matarlos y lo que hizo fue en una canasta los dejó en el río. Ahí es cuando viene la historia que cuentan que una loba las encontró, los amamantó para que. Hay otra teoría que dice que en realidad esa manera de llamar a la loba también podía tratarse de una. Las etimológicamente son muy parecidas. La cosa es que ellos crecieron, fueron creciendo, fueron cogiendo fuerza y al final lo que hizo fue
pastor encontró, los crió y una vez que ya eran mayores, les contó que ellos tenían Nova, pero que ellos en sí eran Rómulo y Remo, los nietos de Rómulo y Remo. Fueron allí, mataron a Mulio y liberaron al abuelo. Ellos no decidieron no ser reyes, sino que él, el abuelo, iba a ser. ¿Qué es lo que ocurre? Y a eso decidieron crear otra ciudad, que era Roma. Roma está rodeada, creo que era por 7 colinas. Y cada uno de los hermanos decidió que quería erigirla, quería empezar la ciudad en una de las colinas. Eh, claro, al final eran gemelos y alguien tenía que ser Benito, y alguien tenía que ser el que decidiera quién iba a ser y dónde sí. Y se dice que, eh, que quien viera más buitres volando alrededor de colinas se convertiría en rey y se construiría la ciudad. Dicen que Rómulo, Remo, en caso, dio 6 buitres, pero Rómulo, o lo que Rómulo fue, el que trazó los límites, vamos a decir, de la ciudad y el que el lugar. Solo ocurrió que Remo desafió cruzando esos límites que el propio había marcado. Pelearon, se enfadaron, lucharon y acabó herido y presa de esas heridas murió. Rómulo, cuando eso ya sabía de Roma, decidió coger el cuerpo de su hermano y enterrarlo en la loma colina en la que él dijo que iba a ser construido. Roma se dio en el lugar que Rómulo decidió, pero Remo está enterrado en la colina que él hubiera decidido ser el origen. Claro, cuando tenemos una historia así de la creación de una ciudad, la hace especial. Te puede gustar más o menos la ciudad, te puede gustar esto, pero ya es algo especial. Todo esto, toda esta historia, tallas, desde tíos, una loba amamantando a los niños, desde todo esto lo hace una ciudad mucho más mítica. Y estas de las historias que cuando lo lees en un libro te queda marcada para siempre. Y es de las historias las que de verdad hacen que una ciudad sea diferente. Pero no es esta la única ciudad que tiene un origen, vamos a decir, especial. La segunda ciudad que traigo aquí es la foto, es Praga. Praga nos cuenta una historia muy diferente, dando un poco, he encontrado esta versión que me gustó. Entonces, cuentan, está la leyenda, que en una colina cercana había un siglo octavo, un tribu que estaba al mando del rey. Y el rey, que solamente dejó 3 hijas, y esas 3 hijas iban a ser enteras. Lo que pasó es que los más sabios de la tribu se unieron y empezaron a estudiar, a analizar a cada una de las. Eh, entonces lo que hicieron fue conocer cómo era cada una de ellas.
La hermana mayor dicen que controlaba la naturaleza, que era capaz de preparar brebajes y que era capaz de sanar con la naturaleza. Que era muy poderosa y que era capaz con esos brebajes y con ese control que tenía sobre la naturaleza incluso de doblegar a la persona, gente, ya sea de su propio reino o del reino. Los sabios vieron que era así, decidieron que no era la más indicada para ser reina porque era muy peligrosa. Todos fueron a ver a la hermana Chesca. Ella era adoradora de los antiguos checos. Entonces ahí vieron que no era la indicada porque pensaban que iba a ser una reina mirando hacia el pasado, atrás, y que iba a llevarles de nuevo a un bárbara, que decían. Con lo que quedaba una sola hermana, que era Lebush. Lebush era más pequeña y dicen también que era la más hermosa. Una manera de decirlo, porque ya sabéis que no puede haber una persona que sea reina y que no sea hermosa. Eh, Dicen que era muy inteligente y que tenía un poder de ver el futuro, de profecía. Con lo que pensaron, y gracias a esa inteligencia y gracias a ver para el futuro, era la indicada para proclamar. Entonces la proclamaron reina y el pueblo fue muy feliz. Y pese a que estaban gobernados por una mujer, todo eso, eh, pues, el pueblo fue evolucionando. Pero llegó un día en el que llegaron dos hermanos que estaban con un problema de tierras. Le Boucher estudió el caso y decidió que el que tenía razón era el hermano mayor, enfadado y además creyendo que como el mayor, más derecho, le miró, vio su pelo largo y dijo, pelo largo, cerebro pequeño. ¿Cómo podemos ser gobernados por los ancianos? No tuvieron en cuenta esa historia, no tuvieron en cuenta lo que había dicho este hombre, pero Le Boucher se dio cuenta de que no solamente podía reinar con corazón, paz, visión de futuro que tenía, sino que necesitaba a su lado un hombre que pudiera aportar otro tipo de valores y entre los dos ser de su pueblo. Entonces, tuvo una visión y les dijo a los sabios, cuando el caballo se detenga, caballo blanco, que cuando el caballo se detenga, contrarían a los ancianos, como sabían que le tenía esos poderes ver el futuro, le hicieron caso y comenzaron a seguir él. Hasta que de repente se paró. Empresa noble, no conde, sino que era un campesino que estaba arando. Eh, los sabios, lógicamente, contrariados, pensando que sí, claro, muy especial, le preguntaron. Les contestó que se llama Remil, que en su idioma quería decir el pensativo. Le llevaron a Telebuche y ella se dio cuenta quién era, se casó con él y dieron origen a la primera dinastía. La dinastía dicen que duró más de 2 años. Resulta que este hombre era campesino, pero era muy cabal, era inteligente, pensaba muy bien y hicieron que los dos crearon un pueblo. Claro, eh,
su poder no estaba a la altura del lugar donde vivía. Una noche, sueño, y al despertarse habló con he soñado con una gran ciudad que su nombre pervivirá. Esa pareja, buscando ese lugar de ciudad, cabalgó y resulta que se encontraron con un anciano tallando en el umbral de su casa. Che vio el lugar y dijo: este es el lugar exacto donde construiremos el castillo. Al anciano le dijo: tú serás yo la primera piedra, y en aquel lugar donde estaba aquella casa, estaba él, donde estaba eh, casa, el umbral se construyó. Curioso que en esa dar ese hombre dar era dar de umbral, lengua, lengua extraña que decía, la llamó Praja. Ello vive en este origen de esta historia, el origen Praja. Praga es una gran ciudad que tiene fama que incluso estrella. La historia, origen de Praga, historia, poderes, aparte es una maravillosa. Dejo, espero que le haya gustado y nos vemos. Eso